Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa y gracias a nuestra colega Ana Lilia Pérez, colega periodista que ha hecho investigaciones muy importantes en los últimos años de diferentes tipos, pero que se ha enfocado en buena medida su tarea profesional al tema de petróleo, de petróleos mexicanos y de todo lo que esto significa en México con todo un conjunto de aristas muy importantes. Está Ana Lilia Pérez en estos días, en estas fechas, presentando un libro fuerte como los que suele escribir Ana Lilia, producto de investigaciones periodísticas de largo aliento. Estamos hablando del libro Pemex RIP, vaya título. Pemex RIP, vida y asesinato de la principal empresa mexicana. Este libro de Editorial Grijalbo que contiene un conjunto de informaciones duras porque provienen de informaciones importantes, documentales y de investigación, y duras por lo que representan. A la par, estamos hablando de una investigación pues que habla precisamente de la principal empresa de nuestro país, Petróleos Mexicanos, de lo que ha sucedido con esta empresa que ha formado históricamente un eje principalísimo de las finanzas públicas, de la propia identidad de los mexicanos, si me atrevo a llegar también a ese punto de referencia. Ahora estás, Ana Lilia, con Pemex RIP. Bueno, entre el título y la imagen de la portada, que es un ataúd, bueno, es categórica tu afirmación de que Pemex o está muerto o en vías de extinción, o ¿cuál es el diagnóstico que concluyes precisamente a partir de tus investigaciones? Sí, Carmen, es muy elocuente esta portada donde es una caja de muerto que es simbólico de lo que ha ocurrido con Pemex como paraestatal. Oficialmente, Petróleos Mexicanos dejó de ser paraestatal en 2015 cuando se le cambia su figura jurídica a empresa productiva del Estado. Pero el libro desentraña lo que ocurrió con esa que llamaban la gallina de los huevos de oro, que tuvo grandes momentos de bonanza a raíz de descubrimientos importantes como el yacimiento Cantarell, o la segunda bonanza que se identifica así de los años de Vicente Fox y de Felipe Calderón en el gobierno, o más recientemente con estos nuevos hallazgos oficiales de grandes yacimientos petrolíferos. Sin embargo, ¿dónde ha quedado todo ese dinero? ¿Hacia dónde ha ido a parar toda esa riqueza petrolera? Es parte de lo que desentraña este libro, de cómo desde los años 80 se fue materializando un modelo de hacer quebrar a la paraestatal, de hacerla quebrar deliberadamente con distintas medidas. Una fue la reestructuración que se hizo, reestructuración corporativa que implementó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de hacer de Petróleos Mexicanos un grupo de subsidiarias dirigidas por un corporativo, cómo se fue multiplicando la estructura burocrática, cómo a la par se fue tejiendo una red de empresas de Petróleos Mexicanos en paraísos fiscales. Y aquí es un dato bien importante, porque ahorita hemos visto los temas tan escandalosos de los papeles de Panamá y los papeles del paraíso, donde se está revelando todo ese entramado de empresas, de corporativos internacionales que idean estas figuras de operación para lavar impuestos, para no pagar impuestos y para ocultar cualquier tipo de operaciones. Petróleos Mexicanos fue una de las principales o de las primeras empresas que entró a este modelo de negocios. Desde los años 80, Pemex opera en paraísos fiscales con empresas denominadas como privadas. Se constituyó toda una estructura paralela y que, bueno, los mexicanos no sabíamos que Pemex operaba en paraísos fiscales y con empresas que se llaman Pemex o se llaman de otra manera, con dinero petrolero, pero en figuras privadas. Y bueno, me detengo aquí, Ana Lilia Pérez, porque eso ya es suficiente materia, ya hay mucha materia de lo que has dicho, pero en este punto, operando en paraísos fiscales, operando en estructuras que, entre comillas, son más del territorio del ámbito privado, discutible y polémico lo que queramos, pero una empresa como Pemex, pues operando de esa manera es sumamente preocupante. ¿Qué revela este tipo de operación? ¿Para ocultar qué? ¿Para dejar fuera del escrutinio público qué tipo de situaciones, Ana Lilia?
Mira, cuando se comienza a tejer esta estructura paralela en Petróleos Mexicanos es cuando la tendencia internacional y en México era el de las privatizaciones. Se privatizaban empresas públicas, se hizo en México, pero había un tema medular en la transición de gobierno entre Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Había un tema que era intocable, la privatización de Petróleos Mexicanos. Era un tema tabú prácticamente y significaría para cualquier gobierno, implicaba pues perder terreno frente a la ciudadanía, el descrédito de ese gobierno. Era a finales de los años 80 y en esta tendencia de privatización, ¿qué hace el gobierno mexicano? Esta reestructura de la que he hablado cuando empieza a hablarse de un Pemex corporativo con sus subsidiarias, pero hacia el exterior se empezaron a abrir estas empresas privadas para transferir dinero petrolero sin rendir cuentas a nadie. Había empresas en Bahamas, en Islas Caimán, en varios, los denominados literalmente paraísos fiscales y otros que se denominan territorios laxos. Es decir, es lo mismo, sin regulación, se esconden capitales y se presta a cualquier tipo de operaciones. A cualquier tipo de operaciones implica también, por ejemplo, la triangulación de negocios para privatizar áreas de Petróleos Mexicanos. Sin rendir cuentas, porque en los paraísos fiscales el secreto bancario, que es el que se aplica, y así lo comento en el libro, es más férreo, es menos quebrantable que el secreto de confesión, por ejemplo. Es decir, no hay manera de abrir una cuenta de esta naturaleza si no es el propio interesado el que está exponiéndolo, porque de eso se trata, operar en paraísos fiscales. Pero al respecto quisiera comentarte otra gran temática que está vinculada. Hoy se habla de empresas que están arrendando plataformas a Petróleos Mexicanos y que son empresas que operan precisamente desde paraísos fiscales. Pero esto no es nada nuevo en Petróleos Mexicanos. Todo el trabajo que se hace costa afuera, en la sonda de Campeche, que sigue siendo la principal área de producción de petróleo en México, la hacen grandes corporativos que han operado en paraísos fiscales por décadas y que arriendan plataformas y barcos a Petróleos Mexicanos en un modelo de negocios donde solo ellos ganan, porque el operar desde paraísos fiscales implica el que no pagan impuestos en México y el que se les permite operar la subcontratación de trabajadores, que es otra de las grandes problemáticas que tenemos en México y de la cual habla este libro también. Totalmente, bueno, son partes muy importantes de esta investigación que tiene, bueno, varios capítulos. Hay incluso, pues de hablar, es buena manera de empezar un libro como este, tu referencia simbólica, porque Pemex representa para México una enorme cantidad de cosas. No solamente fue durante muchos años el principal espacio de generación de recursos para sostener buena parte de las finanzas públicas. Así que, bueno, déjame hacer una pausa, Ana Lilia, y para irnos a la pausa brevísimo, esta carga simbólica con la que empieza ese libro, esta águila que identifica a una empresa como Pemex. Sí, Pemex era la mística de México, la mística, y esa mística se pervirtió, se perdió, y bueno, esta carga simbólica, porque cuando se hizo esa nacionalización de la industria, se comentaba que en las zonas petroleras los empleados de las empresas privadas en ese tiempo era el Águila, una empresa anglo-británica, la más importante, decían, les damos las llaves de las instalaciones, pero pronto regresaremos por ellas, y así fue. 80 años después se abrió la puerta de nuevo en México a la inversión privada y pública, bueno, privada y extranjera, privada nacional y privada extranjera, a partir precisamente de una reforma energética y petrolera que impulsó el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Los que ven este programa, los que estén viendo este programa en México o en algún otro lugar que pueda estar siendo transmitido este programa en CNN, que es muy fuerte decir que una empresa llega a la quiebra de forma deliberada. Afirmar eso, bueno, eso es muy delicado, muy grave. Se afirma, y es a la conclusión a la que llego después de toda la investigación que se hace, investigación periodística que además es producto de muchos años de trabajo, de múltiples fuentes de información, de tener documentos reservados de Petróleos Mexicanos y de analizar estos documentos. Por ejemplo, las últimas compras que hace
el director Emilio Lozoya, compras para Petróleos Mexicanos, a través de empresas privadas. Director del sexenio de Enrique Peña Nieto, sí. Hoy pues bajo un proceso de investigación en la PGR, vamos a ver en qué termina, sobre el tema Odebrecht. Así es, un tema que también tiene mucha historia dentro de Petróleos Mexicanos, pero pondré este ejemplo de cómo se hizo, o con qué tipo de operaciones se hace quebrar a Pemex. Aquí ya hablo de cómo desmembrar esas estructuras, esa desmembración, disgregación de la estructura de Petróleos Mexicanos tenía una finalidad. La finalidad era la privatización de Pemex y se empezó por el área de la petroquímica. Porque Petróleos Mexicanos en los años 70 tuvo la petroquímica más productiva del mundo. Y la petroquímica hoy sería el gran activo dentro de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió en las últimas 2 décadas, por ejemplo? Se fue conduciendo a la empresa para privatizar el área de la petroquímica y que al final uno de los rubros más importantes quedó en manos precisamente de la empresa Odebrecht. La empresa brasileña ha tenido contratos de construcción y de obra en las refinerías de México muy importantes, más de 1,000 millones de pesos cada una, pero dentro de su esquema global de negocios, para la empresa brasileña era más importante esa planta que tienen en el estado de Veracruz. La planta que les entrega la administración de Felipe Calderón y que, bueno, ellos siguen manteniendo en Veracruz a pesar de todo el escándalo, el etileno 21. ¿Qué ocurre con el etileno 21? El etileno 21 es un proyecto donde supuestamente se haría renacer la petroquímica mexicana. ¿Por qué la petroquímica? La petroquímica es la parte productiva más importante que hay en el ámbito petrolero. Es decir, los productos terminados. No tenemos, y eso lo comenta el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es entrevistado para este libro, dice, ahora mismo no hay un solo producto donde no veas petroquímica. Por eso la petroquímica podría ser el gran salto que pudiera dar Petróleos Mexicanos para renacer como empresa petrolera. ¿Qué ocurre? Durante la administración de Vicente Fox, en un discurso que aparentemente buscaba hacer renacer la petroquímica, lo que se fue perfilando con recursos económicos fue el hacer un negocio para una empresa privada. Finalmente la concesión se otorga durante el gobierno de Felipe Calderón, y es precisamente a la empresa Odebrecht, a través de su filial Braskem, que se le da ese rubro de negocios. Yo hice una revisión también de los estados contables que presenta la empresa en las bolsas de valores donde cotiza, y ellos oficialmente ponen a su negocio mexicano, el del etileno 21, como el principal activo que tienen ahora mismo. Es decir, sus contratos de construcción eran importantes para ellos en monto económico, pero a nivel global el negocio más importante es el que siguen teniendo en Veracruz, pese al escándalo que cimbró a la empresa. Entonces, aquí... O sea, sigue vigente esos contratos, porque Pemex dijo hace algunos días que había cortado todo vínculo con Odebrecht, cosa que no puede ser, porque están los contratos vigentes. Está un contrato vigente y fue una concesión a 20 años, con las facilidades para renovarla cuantas veces quieran. Segundo, un contrato de suministro de gas con precios preferenciales. Pues es uno de los elementos más importantes, sin duda, de lo que en este momento está haciendo el llamado escándalo de Odebrecht. Pero bueno, hay información de este calibre que debe ser contemplada, desde luego, en una investigación que debería ser muy amplia de lo que ha ocurrido en Petróleos Mexicanos en los últimos años. ¿Qué de todo lo que lograste encontrar te parece más revelador, más potente, algo que debería llamar la atención de todo el mundo para saber qué ha pasado con Pemex en los últimos años? Bueno, por una parte está todo el problema del crimen organizado que creció dentro de Petróleos Mexicanos. En la gestión de Emilio Lozoya, Petróleos Mexicanos adquirió una serie de barcos para renovar su flota petrolera y todos se triangularon. Y se triangularon varios de ellos a través de empresas privadas de Petróleos Mexicanos y algunas de ellas empresas operando en paraísos fiscales. Y hasta el momento no hay un solo director de Petróleos Mexicanos o exdirector de Petróleos Mexicanos que esté siendo investigado. ¿Cuál es el modus operandi? El modus operandi es: Petróleos Mexicanos dice que va a renovar la flota, comprar una planta, y en vez de que las empresas aquí emitan una licitación, dicen que es más complicado emitir una licitación pública,
dice, le dan atribuciones directas a que las empresas privadas de Pemex que operan o en territorios laxos o en paraísos fiscales hagan esas compras. Se compra a alguna empresa, pero siempre los precios de mercado que se obtienen son mucho más elevados que si se hubiese hecho directamente, que esa es la triangulación, y en esa triangulación es donde está el que Pemex siempre tenga que pagar montos mucho más altos que los que pagaría si comprara directamente esto. Por ejemplo, en el tema de los barcos, toda la renovación que se hizo durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, todos los barcos fueron triangulados a través de este modelo de empresas. Es decir, desde las altas esferas del gobierno se dio visto bueno a que se facilitaran, se triangularan estos negocios. Aquí tenemos un gran perdedor que es Petróleos Mexicanos. Y la sociedad mexicana, porque es dinero público. Así es, pagando sobreprecio. En el tema de los barcos, por ejemplo, yo indagué los precios de los barcos en los astilleros de Corea, que es donde se compraron estos barcos, y casi siempre el margen del barco, el margen de precio es hasta de un 20% más caro que si Petróleos Mexicanos lo hubiese comprado de manera directa. Este es un modelo similar al que se usó en el actual sexenio para comprar plantas chatarra, dejar endeudado a Petróleos Mexicanos con deudas con los bancos donde se solicitaron créditos y dejarle ahí a Pemex la chatarra, que en algunos casos incluso ha generado accidentes, ha generado siniestros porque se hicieron compras inauditas. Ana Lilia Pérez, se nos acaba el tiempo y bueno, está la invitación a ver este libro en directo porque es una investigación, pues sí, de varios años, de fuentes de información muy relevantes que ha sido consultando y que han alimentado esta investigación tan grande que se suma a las otras a las otras investigaciones periodísticas publicadas por ti en los últimos años. Pero déjame cerrar en la aplicación o en la instrumentación de la reforma energética y petrolera en México. Con lo que trae cargando Pemex, ¿qué me dirías que va a pasar? ¿Cuáles son los escenarios para Pemex? De seguir la tendencia como ha ocurrido, muy bien has planteado que se está poniendo a Pemex a competir con petroleras extranjeras y petroleras surgidas en México. Primero, habría que ver a quiénes pertenecen esas empresas petroleras, esos nuevos actores. A ver. Porque si haces una revisión de las nuevas empresas que se están creando, muchas o son vinculadas a exdirectivos de Petróleos Mexicanos o directamente propiedad de exdirectores de Petróleos Mexicanos. Aquí nos lleva a un tema de que podría decirse, bueno, tenemos que vivir de algo, vamos a trabajar en el sector, pero aquí sí hay una relación muy estrecha entre la información que están manejando estas empresas para competirle al propio Petróleos Mexicanos. Eso es por una parte, pero además estos actores extranjeros que están llegando al país. Hay muchas empresas que han instrumentado dentro de Petróleos Mexicanos modelos de soborno igual a los de Odebrecht. Y muchas de esas empresas puedes ubicarlas hoy en el mapa de los que han sido beneficiados con estos nuevos asignaciones de campos petroleros. Entonces, yo creo que urgiría una revisión de la política petrolera también. Urgiría el que se ponga un freno a este desmantelamiento que sigue dentro de Petróleos Mexicanos y que también las áreas de seguridad del gobierno hagan su trabajo. ¿Y por qué hablo de las áreas de seguridad? Imagínate qué tan grave es la descomposición dentro de Petróleos Mexicanos, que entre el pasado semana de noviembre, el Día de Muertos, en el área del Golfo de México, un área que oficialmente es de seguridad nacional, en una sola noche fueron robados 3 helipuertos de 3 plataformas productivas. En el año noviembre. O sea, noviembre de 2017. Noviembre de 2017. ¿Y por qué toco este punto? En el libro El Cártel Negro yo hablo del robo de un helipuerto que ocurrió en la sonda de Campeche por primera vez. Era inédito en la industria petrolera mexicana. No se puso un freno a la criminalidad en este sector y ahora los criminales operan en complicidad directa con la gente de Petróleos Mexicanos y están también llevándose su tajada de lo que queda de Petróleos Mexicanos. Y en este caso más grave aún, porque están desmantelando plataformas petroleras que son las que recientemente en esta administración se han comprado
para los yacimientos que se pusieron en operación en el litoral de Tabasco. Entonces, de seguir esta tendencia, se sigue llevando a Pemex a la quiebra, sea cual sea la figura. Se quebró la Pemex como paraestatal, ahora se habla de una empresa productiva del Estado, pero se sigue incurriendo en este tipo de actos que la llevan a la quiebra. Y ahí tocaría un último punto, que es los onerosos que resultan los salarios de los directivos de Petróleos Mexicanos, o todo el derroche y prebendas que sigue manteniendo la estructura de altos funcionarios, o que sigue manteniendo la estructura sindical, que son otros de los actores que ayudaron o que contribuyeron a este saqueo que hubo de Petróleos Mexicanos. Pues Ana Lilia Pérez, es un conjunto de informaciones muy relevantes que estaremos siguiendo de cerca. Gracias por estar aquí para hablar de Pemex RIP, de esta vida y asesinato de la principal empresa mexicana, que es lo que lleva como título esta investigación periodística publicada por Grijalbo en estos días. Estamos a la hora, como siempre. Ana Lilia, gracias por estar aquí y compartirlo. Gracias, Carmen. Amigos, para más información sobre este tema, chequen nuestros videos relacionados, pero visiten nuestro portal, porque ahí encontrarán el mejor análisis de prensa y televisión en México. Y suscríbanse a nuestro canal.